Bueno, primeramente, buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta mañana para esta actividad, el webinar de tromboinflamación en la COVID-19 y la importancia de los ensayos de D-dimer y coagulación vinculados con COVID-19. En este momento, bueno, les saludo Andrés Falkenhagen desde Ciudad de Panamá. Vamos a esperar quizás un par de minutos para que terminen de conectarse algunos de los participantes y entonces poder darle inicio a la actividad. Esperamos algunos segundos. Está pegado, se colgó. Abajo, en el reloj a la derecha, al lado del reloj que está la cornetica. Aquí en la esquina inferior derecha, está la cornetica ahí. Voy a hablar, ¿ves? Voy a prender el micrófono. ¿Ya? Okay, ahora sí, entonces vamos a dar inicio a la actividad. Seminario web sobre inflamación en la COVID-19 y la importancia de los ensayos de dímero de coagulación. El día de hoy me va a estar acompañando mis colegas Carola Henche y Barbara Kunkenauer desde Alemania, como las expertas para el panel de preguntas y respuestas que vamos a estar llevando a cabo más adelante en la actividad. So, buenos días, everybody. Buenos días. Morning and thank you for joining us. Entonces, dando inicio, bueno, antes de comenzar, algunos temas, como siempre, de organización. Y bueno, para cualquier problema con el sonido o la transmisión, pueden indicarlo utilizando la función de chat. Tenemos gente que puede ayudarles en caso de cualquier inconveniente. La duración va a ser alrededor de una media hora. Pueden hacer preguntas en cualquier momento en la función de chat y van a ser respondidas una vez lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, las preguntas van a ser, se van a discutir. Si quedasen preguntas que no podemos responder inmediatamente por cuestiones de tiempo, lo haremos entonces posteriormente en un correo de seguimiento que reciben luego de la actividad, donde van a tener la presentación, la grabación en video y todas las preguntas y respuestas que se hayan formulado durante el evento o con la presentación. Entonces, estos son algunos asuntos previos. Como les indicaba, bueno, nos acompaña esta mañana desde Alemania, desde Wiesbaden, Carola Henche, que ella es nuestra gestora de reactivos para hemostasia, nuestra gerente de línea. Ella es bióloga y tiene amplia experiencia en ventas y marketing para empresas tanto farmacéuticas como de IVD. Y también nos acompaña Barbara Kunkenauer, que es nuestra directora de investigación y desarrollo para coagulación, también bióloga, y bueno, con experiencia en desarrollo de productos para empresas farmacéuticas y de diagnóstico. Ellas nos están acompañando esta mañana para la sesión de preguntas y respuestas al final, para cualquier duda que ustedes tengan a bien plantear. Y en este caso, bueno, el orador de esta mañana soy yo, Andrés Falkenhagen, soy el director para América Latina y Caribe de UMAN en la oficina de Ciudad de Panamá. En este caso, empezamos hablando de que el número de infecciones por SARS-CoV-2, por el COVID-19, ha ido en incremento continuamente a nivel global. En esta gráfica vemos cómo está el desarrollo actual del COVID-19 en determinados países. Y bueno, desde ese momento, desde entonces, hemos estado realizando estudios que nos dan una imagen más clara sobre lo que viene siendo el curso de la enfermedad y obviamente la influencia que tiene en el sistema de coagulación y las experiencias de cómo manejamos coagulopatías vinculadas a COVID-19. Los especialistas que nos acompañan el día de hoy van a estar dando obviamente alguna información también especial vinculada con estos temas, específicamente estos comportamientos en afección o en presencia del COVID-19.
En este caso, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis tuvo una respuesta rápida a la pandemia del COVID-19 y lo hizo de este modo con el lanzamiento de directrices provisionales que permitían la gestión de coagulopatías vinculadas a COVID-19, y de esto vamos a hablar en detalle más adelante en el desarrollo de la actividad. Con el intercambio de recursos educativos y el acceso abierto a todos los temas o publicaciones vinculadas a COVID-19 a través del sitio web de la ISTH, han logrado hacer esto, y bueno, esto obviamente acompañado de las reuniones anuales, que en este caso se hizo este mes en julio, con un congreso virtual, obviamente por la condición actual, pero ciertamente esta reunión anual con todos estos importantes voceros y el desarrollo de estos lineamientos, de estas líneas guía políticas, han sido una respuesta bastante importante de parte de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis. En este caso hablamos de una revisión ilustrada de los autores Leva y Hunt, que fue publicada recientemente en la revista denominada Investigación y Práctica en la Trombosis y Hemostasis. En esta publicación se resumen en pocas palabras las características típicas de laboratorio que se ven alteradas, vinculadas con trombosis y coagulopatía. Hablamos obviamente de que el recuento de plaquetas se reduce de manera leve a moderada en la mayoría de los pacientes graves. Y bueno, también en la mayoría de los pacientes, incluso en los pacientes del grupo de no sobrevivientes, tienen un recuento de plaquetas por encima de las cifras que podemos ver en la tabla. Podemos observar una prolongación leve, digamos un poco más de 3 segundos del valor de PT en una minoría de los pacientes afectados. Lo que sí encontramos es niveles elevados de fibrinógeno en prácticamente todos los pacientes. Por lo general, los niveles muy bajos se pueden observar solamente en pacientes gravemente enfermos y poco tiempo antes del fallecimiento. Los niveles de dímero D son muy elevados siempre, y bueno, particularmente en el grupo de los no supervivientes. Y bueno, como vemos también hay una afectación leve en algunos casos con respecto a los niveles de antitrombina. La imagen que mostramos acá confirma pues, los resultados de los primeros estudios que emanaron de China, que resumen, en este caso, el estudio clásico de cohortes retrospectivas de Fei Zhou y alumnos, donde se identificaron 3 factores de riesgo importantes en la progresión clínica para los pacientes de COVID-19. Obviamente, estos 3 factores de riesgo son la vejez o la edad avanzada, la puntuación SOFA elevada. SOFA es la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, y un valor de dímero D superior a 1 microgramo por litro. Obviamente en el gráfico que tenemos en la derecha podemos ver el aumento drástico del valor de dímero D, especialmente en los pacientes del grupo de no supervivientes al COVID-19. Se hizo entonces evidente que las coagulopatías asociadas a COVID-19 difieren de otras formas de coagulopatías, como las coagulopatías inducidas por sepsis o las intravasculares diseminadas. En el cuadro clínico, por ejemplo, las coagulopatías asociadas al COVID-19 muestran típicamente un mayor número de tromboembolismos venosos, junto a las incidencias de microtrombos. Ocurre regularmente los microtrombos en el caso de la COVID-19, y obviamente con una prevalencia mucho más alta en comparación con los otros tipos de coagulopatías mencionadas anteriormente. Las diferencias típicas de laboratorio con otros tipos de coagulopatías vienen siendo un recuento elevado de plaquetas y de fibrina. Estos hallazgos de valores de laboratorio vinculados explican en parte que el sangrado se observa muy raramente y no es típico a los pacientes infectados con COVID-19. A diferencia de otros virus de tipo ARN, como decir ébola u otros virus de fiebres hemorrágicas, el coronavirus, el COVID-19, no ocasiona sangrado regularmente. Y bueno, obviamente no es, como digamos,
simplemente no es común la presencia de sangrado. Es común la presencia de microtrombos, es común su diferenciación por los valores de laboratorio con otros tipos de coagulopatías. Sin embargo, el sangrado no es una característica propia en este caso. Hablemos de una explicación breve con respecto a lo que es el dímero. En este caso sabemos que un coágulo consiste en células y en una red de fibrinas. El dímero D es un producto específico de la degradación de fibrinas y aparece en la sangre después de que un coágulo se degrada por fibrinólisis. Los niveles elevados de dímero D reflejan entonces procesos de coagulación activos en el organismo. Siguiendo, bueno, con los antecedentes científicos sobre específicamente tromboinflamación y lo que se ha reportado hasta el momento con respecto a su conexión con COVID-19, bueno, vemos que estos términos, tromboinflamación, inmunotrombosis, son útiles para denotar interacciones extensas entre el sistema inmune innato del individuo o el sistema inmune adquirido con sus múltiples tipos de células y también los sistemas de coagulación con las proteasas de coagulación plasmática. Y bueno, obviamente conocemos que existe una conversación cruzada entre proteasas circulantes y las células, la cual cuando se realiza de manera sana, de manera normal, es fundamental para proporcionar beneficios óptimos que son las reacciones de inflamación protectora y las reacciones de coagulación, obviamente protectoras, y la estabilización de las funciones endoteliales y vasculares. Esta conversación, esta charla cruzada saludable es necesaria para combatir patógenos invasores, como es en este caso el COVID-19, el SARS-CoV-2. Cuando existe una interacción inadecuada, inapropiada entre proteasas y células, esto genera hiperinflamación y genera disfunción vascular. Obviamente todo esto puede conducirnos a procesos que van a terminar muy probablemente contribuyendo a patobiología y mortalidad por COVID-19 en pacientes que se encuentran gravemente enfermos. La importancia de la regulación de los sistemas de defensa del huésped se resume en esta figura que mostramos en este momento. Los subsistemas de defensa del huésped son el sistema inmunológico, la inflamación y los sistemas de coagulación. La infección por COVID-19 activa los sistemas de defensa del huésped que se activan entre sí para atacar y obviamente ayudar a neutralizar el virus. En este caso, en la gráfica, en la caja verde, vemos cuando las reacciones inflamatorias y las reacciones de coagulación están bien reguladas por bucles de retroalimentación positivos y negativos, entonces la defensa del huésped es exitosa. Y esto resulta en el rechazo del invasor, en este caso del virus del SARS-CoV-2, y la supervivencia de este anfitrión por la respuesta adecuada. Mientras tanto, del lado derecho de la gráfica, en la caja roja, podemos ver cuando uno o más de los sistemas de defensa del huésped es menos sensible o ya está hiperactivado, y entonces los sistemas de defensa del huésped están desequilibrados al momento del ingreso de este virus. Esto puede deberse a muchos factores, regularmente comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes. Muchos factores pueden contribuir con esto. Y el resultado de estas comorbilidades pueden ser que las reacciones inflamatorias y las reacciones de coagulación van a estar desreguladas y van a ser excesivas, lo cual resulta en una complicación del paciente y posteriormente en la muerte. Echando un vistazo a esta figura de The Journal of Heart and Lung Transplantation, que es la revista de trasplantes de corazón y pulmón, los autores Siddiqui y Mehra publican este estudio, donde vemos la figura mostrada que ilustra claramente las tres fases crecientes de la progresión de la enfermedad por COVID-19 con sus signos y síntomas asociados. En este caso, en el eje X, en este eje X podemos ver el curso del tiempo, el paso del tiempo de la infección en las tres etapas, y en el eje Y podemos ver la gravedad de la enfermedad, que es el punto de la línea ascendente de color negro. Echando un vistazo a las tres etapas y sus características, tenemos una primera etapa, donde hay una infección leve temprana. En esta etapa inicial, obviamente ocurre en el momento de la inoculación,
y el establecimiento temprano de la enfermedad en el organismo. Para la mayoría de las personas esto implica un periodo de incubación que está asociado con síntomas leves, inespecíficos muy a menudo, como malestar general, fiebre, tos seca, no síntomas específicos de la enfermedad. Durante este periodo, el virus del SARS-CoV-2 se multiplica en el organismo y establece residencia en el huésped, centrándose principalmente, como sabemos, en el sistema respiratorio. La infección generalmente se presenta con síntomas respiratorios y también con síntomas sistémicos, pero más leves que las ocurrencias respiratorias. El diagnóstico en esta etapa puede incluir, por ejemplo, muestras respiratorias para reacción de cadena en polimerasa, o sea, pruebas, muestras para PCR. Podemos utilizar pruebas séricas para SARS-CoV-2, tanto IgG como IgM. Podemos hacer la prueba hematológica, el CBC, el control sanguíneo completo. Y podemos hacer pruebas de función hepática, que también están vinculadas con el desarrollo de la enfermedad en esta primera fase. En pacientes que pueden mantener el virus limitado en su desarrollo en esta etapa, obviamente tenemos un pronóstico y una recuperación que generalmente son excelentes. Avanzando en la progresión de la enfermedad, ya en una segunda etapa, tenemos una afectación pulmonar moderada con o sin hipoxia. Y en esta segunda etapa de la enfermedad pulmonar ya establecida, tenemos obviamente multiplicación viral y tenemos inflamación localizada en el pulmón. Estas son normales, clásicas para el COVID-19. Durante esta etapa, los pacientes van a desarrollar una neumonía viral con presencia de tos o fiebre y muy posiblemente hipoxia, definida por este valor que tenemos acá, según los autores. Los análisis de sangre en este caso revelan un aumento, un incremento de linfopenia y marcadores de inflamación sistémica que se encuentran generalmente elevados. Es en esta etapa que la mayoría de los pacientes con COVID-19 tienen que ser hospitalizados para una observación y manejo más de cerca. En la tercera etapa, que es la que ya denominada es la etapa severa, tenemos una hiperinflamación sistémica. Una minoría de pacientes con COVID-19 va a mostrar una transición a la tercera y más grave etapa, y esta se manifiesta con un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar. En esta etapa, los marcadores de inflamación sistémica siempre parecen estar elevados. Los estudios han revelado que hay citoquinas inflamatorias y biomarcadores que se encuentran significativamente elevados en pacientes con enfermedad grave, y son estas que tenemos acá, estas que están enumeradas en esta parte de la gráfica. En general, el pronóstico y la recuperación de esta etapa crítica de la enfermedad ya son mucho más pobres, y obviamente un rápido reconocimiento y un despliegue de terapia de manera inmediata y una terapia adecuada son muy importantes para tener las mejores posibilidades de la supervivencia del paciente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo propuesto detrás del estado inflamatorio de hipercoagulación en pacientes infectados con COVID-19? Bueno, vemos esta figura simplificada de Chauhan y alumnos, donde vemos que el coronavirus se une a su objetivo utilizando el receptor ACE2 en las células humanas. Estos receptores están obviamente abundantemente presentes en el pulmón y en el endotelio vascular. La vista de otros trastornos inflamatorios sistémicos implica la vía de complemento que podemos ver en azul en la patogénesis del COVID-19 y particularmente las anafilotoxinas C3A y C5A. C5A es una proteína muy potente de señalización celular que activa una tormenta de citoquinas, un fenómeno que genera hiperinflamación, como sabemos, y obviamente es una respuesta inmunitaria innata. Acá especialmente IL-6 está en enfoque en este momento del desarrollo. La alteración de las interacciones homeostáticas entre las vías de complemento y la coagulación resultan en un incremento de eventos de coagulación a nivel microvascular de los órganos críticos del organismo. Esto es lo que vemos en el COVID-19, una respuesta inflamatoria sistémica con un estado procoagulante y daños a los órganos por trombos microvasculares, especialmente en los pulmones.
echemos un vistazo a estas células pulmonares, a los alvéolos. Vemos una comparación en la parte izquierda, las tenemos sin daños, en la parte derecha afectados, dañados. En la parte izquierda vemos que hay un flujo sanguíneo regular, ininterrumpido, sano, normal, y por ende hay una oxigenación efectiva. Del lado derecho, cuando vemos que ya presenta daños por la infección por COVID-19, esto provoca una intensa reacción inflamatoria. Los daños en los tejidos pulmonares, en este caso, se inducen por la activación no controlada de los linfocitos. Lo que también participa en el proceso de defensa del huésped es un aumento de la activación pulmonar de las plaquetas. En el pulmón, el virus del COVID-19, como hemos dicho, causa la presencia de microtrombos y causa daño endotelial y fuga vascular. El huésped tiene entonces la intención de controlar la formación de trombos mediante fibrinólisis vigorosa, ya que el pulmón tiene una alta capacidad fibrinolítica. El fragmento degradado de fibrina, en este caso el dímero D, es entonces vertido, derramado en la sangre y se detecta en las pruebas que se realizan de laboratorio en presencia de la infección. En este caso, bueno, hablando un poco de un resumen de los hallazgos en relación a las coagulopatías asociadas a COVID-19, vemos que la coagulopatía se manifiesta con valores incrementados de dímero D, de fibrinógeno, de pequeños cambios en PT y en PTT, y en el recuento de plaquetas, esto durante las primeras fases de la infección, en las primeras etapas. Vemos segundo que se incrementa la concentración de IL-6 y está correlacionada con el aumento de fibrinógeno, que la coagulopatía aparece debido a la tromboinflamación y no por la actividad viral directa, que el dímero D elevado en el momento de admisión al hospital se asocia con un aumento de la mortalidad. O sea, sabemos que pacientes con un dímero D de entrada más alto tienen un peor pronóstico en la mayoría de los casos. Sabemos que el aumento del dímero D después de la admisión al hospital precede a un fallo multiorgánico, generalmente, y que a pesar de la coagulopatía no es común la presencia de sangrado en pacientes positivos por el SARS-CoV-2. Pero entonces, ¿cómo realizamos diagnóstico y gestión? ¿Qué podemos hacer en este caso? Como se mencionó anteriormente, la Sociedad Internacional reaccionó pronto con la publicación de documentos de orientación, así como también la orientación profesional sobre el reconocimiento y gestión de coagulopatía para COVID-19. En resumen, la recomendación que existe es hacer una medición del dímero D, del PT y del recuento de plaquetas, inicialmente al momento del ingreso hospitalario y 1 o 2 veces al día en pacientes que ya están hospitalizados por el virus. Además de esto, si se sospecha que existe una coagulación intravascular diseminada, se debe considerar medición también del fibrinógeno. Se debe proporcionar también una dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular para todos los pacientes que hayan sido admitidos y se encuentren hospitalizados. Como las complicaciones trombóticas y la coagulopatía y los microtrombos ocurren con frecuencia en los pacientes que tienen COVID-19, la anticoagulación desempeña un papel muy relevante en el aumento de la tasa de supervivencia de estos pacientes. Varios estudios ya nos han proporcionado evidencias claras de que los anticoagulantes son un método eficaz para aumentar la tasa de supervivencia de los pacientes con COVID-19 en fases más graves, más severas. Para la heparina de bajo peso molecular existe también evidencia de que tiene propiedades antiinflamatorias que pueden traer beneficios adicionales a otros anticoagulantes para el tratamiento de estas coagulopatías vinculadas al COVID-19. En mayo, la Sociedad Internacional de Hemostasia publicó un documento de orientación clínica sobre la profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes con COVID-19. Los puntos clave esenciales son la recomendación para profilaxis de rutina con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular en todos los pacientes hospitalizados en casos donde no se encuentre contraindicado su uso. Por ahora, dosis de tratamiento de heparina no se recomiendan para prevención primaria hasta tanto los resultados de ensayos controlados aleatorios estén disponibles. Se debe considerar la tromboprofilaxis multimodal con métodos mecánicos
especialmente en pacientes que se encuentren en las unidades de cuidados intensivos. Obviamente, siempre los pacientes que sean dados de alta, se debe tomar en cuenta siempre la duración de esta tromboprofilaxis, digamos 14 días por lo menos, hasta 30 días. Y bueno, para obtener más información, especialmente sobre el tratamiento cuando se produce el tromboembolismo venoso, pueden consultar el documento de referencia de orientación original publicado en la revista de trombosis y hemostasis el 27 de mayo utilizando esta dirección web. Como saben, la presentación va a ser compartida con ustedes y con eso pueden tener acceso al documento. También existe una publicación de la Organización Mundial de la Salud que presenta una orientación provisional sobre el manejo clínico de COVID-19. Fue presentada, publicada en mayo de este año. Y bueno, su capítulo 11 está dedicado específicamente al tema de tromboembolismo y a la prevención de las complicaciones en pacientes hospitalizados y pacientes en estado crítico con COVID-19. Se afirma que las coagulopatías son frecuentes en pacientes con COVID-19 grave y se ha reportado tromboembolismos venosos y arteriales también como parte de los resultados de las investigaciones hasta el momento. Las recomendaciones de este documento de la OMS son: primero, la profilaxis farmacológica para tromboembolismo, como por ejemplo heparina de bajo peso molecular, cuando no se encuentre contraindicada. Para aquellos pacientes con contraindicaciones, se debe utilizar entonces la profilaxis mecánica en su defecto. La segunda recomendación sería la monitorización y monitoreo de pacientes con COVID-19 en búsqueda de signos o síntomas de tromboembolismo, como accidente cerebrovascular, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o síndrome coronario agudo. La última publicación de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia es un llamamiento a la acción por parte de la OMS, fue publicado el 15 de julio. La sociedad le solicita urgentemente a la Organización Mundial de la Salud que respalde y comparta las aplicaciones de un enfoque sistémico para la gestión de tromboembolias venosas a nivel global, a nivel mundial. Esto incluye, según la sociedad, destacar la importancia de un enfoque sistemático que abarque la prevención, diagnóstico y tratamiento para los pacientes con COVID-19, mejorar la educación de los trabajadores de la salud en la gestión de estas condiciones asociadas a COVID-19, garantizando una orientación provisional actualizada de parte de la OMS y señalizar hospitales a portales, o sea, hacerles referencia a portales de información clínica al personal hospitalario y portales que presenten información basada en evidencia actualizada con respecto a estas condiciones asociadas al COVID-19, como por ejemplo la página de recursos de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia dedicada al COVID-19. Destacar la importancia también de poner a disposición todos los medicamentos esenciales por parte de la OMS, especialmente las heparinas de bajo peso molecular. Y bueno, finalmente, incentivar la aplicación de un instrumento de evaluación de riesgo a nivel mundial para pacientes hospitalizados. Estas son las recomendaciones que hace de manera urgente la sociedad a la Organización Mundial de la Salud recientemente. En el caso de nuestro de Human, nosotros proporcionamos fuentes de información sobre hemostasis y sobre COVID-19 en el sitio web. Y bueno, ahí tenemos las hojas informativas de parámetros de hemostasis como marcadores de pronóstico, una visión general de dímero D o la hoja informativa que incluye incluso el algoritmo de la Sociedad Internacional sobre coagulación asociada al COVID-19. Todo este material está disponible en la sección COVID-19 de nuestro sitio web, sin costo y libremente para todos. En el sitio web, como les digo, hay un centro de información sobre COVID-19 y esto también incluye una descripción general, un listado general de publicaciones de contenido de índole científica vinculados a COVID-19 que también están disponibles para descarga sin costo por parte de todos. Esto, bueno, concluye el contenido por la mañana de hoy. Damos apertura a la sesión de preguntas y respuestas. Les pido unos segundos para visualizar las preguntas que han llegado hasta el momento y así poder canalizarlas con mis colegas y darles respuesta en un momento
vuelvo para usted. Okay, so we have Carola Barbel, are you there? Yes, I'm there. Okay, perfect. So we have one first question from Mr. Alcayaga, which I think you can read already because it's in English. I will read in Spanish for the benefit of the rest of the participants. Tenemos una primera pregunta del señor Alcayaga donde pregunta si el incremento de IL-6 y de dímero D están acompañados por incrementos en otros parámetros, como por ejemplo ferritina. En este caso, voy a esperar a que las colegas respondan y luego traduzco la respuesta al castellano para todos ustedes. So, can you please answer this first question by Mr. Alcayaga? He's asking whether increasing IL-6 and D-dimer are accompanied by increases in other parameters such as ferritin as well. Carola? Yeah. My turn? Yes. Okay, I would like to answer this question. Yes, there was a study from China where they looked at risk factors associated with acute respiratory distress syndrome, and that's in patients with the coronavirus disease. And beside, as you told, interleukin and D-dimer on zero, they also mentioned that the tumor necrosis factor, C-reactive protein, and ferritin is also elevated in these patients. Okay, thank you for that. Bueno, aparte de los parámetros que están siendo mencionados, IL-6, dímero D, también la proteína se reactiva. So you said CRP and which other factors, sorry? This ferritin, he asked, if also ferritin is elevated. Yes, it is. Sí, bueno, para Ferritin. responder la pregunta, aparte de estos parámetros, tanto la ferritina como la proteína C reactiva también se ven afectados. Esto aparte de IL-6 y de dímero D, como fue mencionado durante el desarrollo de la presentación. Ok, so we have, tenemos una segunda pregunta. Preguntan cuando se está realizando controles diarios de pacientes, si es necesario hacer paralelamente la medición de fibrinógeno junto al dímero D. Voy en este caso a traducir la pregunta al inglés para mis colegas y luego les traigo la respuesta en castellano. So we received the second question, which is, when you have a daily control for the patient, do you also need to do a fibrinogen testing in parallel besides D-dimer? Do you also need to do fibrinogen every day when you're doing the control of the patient? I think this is my part. So when we refer to the recommendations of the ISTH, they say that fibrinogen testing should be considered in all hospitalized patients and also initially at admission if there are signs for a DIC. So it is a recommendation to consider, but not in this urgency like D-dimer and PT and the platelet count. Thank you very much. En este caso, con respecto a esta pregunta, sí es recomendado en pacientes que tienen señales o síntomas de este tipo de trastornos o de coagulopatías, la realización de la prueba de fibrinógeno junto con la prueba de dímero D, pero siempre estas recomendaciones, estas políticas guías, establecen obviamente una mayor importancia, una mayor relevancia de realizar prueba de dímero D que realizar la de fibrinógeno. Digamos, es recomendado, no mandatorio, por decirlo. Tenemos otra pregunta que dice, existen estudios sobre el uso de antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel. Voy a traducir la pregunta a mis colegas a ver si pueden dar la respuesta. So, Carola Barbel, we have another question, which is,
we have research evidence or studies about the use of anti-aggregants, anti-platelet aggregants, such as clopidogrel, in the presence of this type of regulatory responses? Do we have any information on this? Sorry, I didn't get that question so good. So there is some audio disturbances at the moment. Bärbel, did you get that question? No, sorry, I had the same problem. No, so I will just try and repeat. He's asking whether do we have evidence about the use of anti-platelet aggregation compounds such as clopidogrel in relation to COVID-19 and coagulopathy related to COVID-19. There is a study, but at the moment there is no proof that it is really increasing the survival rate. So the study database is quite low for this. It seems to be, of course, not that efficient than the heparin and other anticoagulants. So at the moment there is no evidence that this is useful. Okay, thank you very much. Thank you. Respondiendo a esta pregunta sobre el uso de antiagregantes plaquetarios como clopidogrel, mi colega indica que sí existe investigación, existen estudios a este respecto. Sin embargo, no existe evidencia concluyente, es una corte muy baja, una base de datos muy pequeña, muy reducida, y no hay realmente información que diga que pueda ser un método efectivo para el tratamiento, no como por ejemplo sí lo puede ser, como sí puede ser el uso de la heparina de bajo peso molecular. Entonces no existe todavía evidencia vinculada con esto. Por el momento estamos haciendo nuestra última pregunta. Voy a dar algunos segundos más. Si alguien más quiere plantear alguna inquietud adicional, voy a hacerlo en este momento. I will wait a few seconds to see if we get any further questions. Let's see. I think that's all the questions we have for this morning. So I will just continue. Pienso que son todas las preguntas que tenemos en la mañana de hoy. Voy a continuar. En tal caso, si desean plantear alguna inquietud adicional, lo pueden también realizar vía correo electrónico y lo estaremos incluyendo en el correo de seguimiento. Okay, en este caso tenemos un listado de la literatura empleada para la realización de la presentación. Obviamente van a recibir esto, al recibir la presentación tienen esta diapositiva también, por lo que tienen referencia de todo lo que empleamos. Y bueno, en este caso, de parte de nosotros en Human, de mi parte, deseo agradecerles mucho por la participación y desearles que se mantengan sanos. Voy a dar el paso a mis colegas si quieren decir algunas últimas palabras de despedida esta mañana. So would you like to say any final words before we close the session, Carola, Barbara? So thank you everybody for attending this webinar, and thank you especially to you, Andres, for having this very wonderful presentation. Well, thank you very much for your assistance, and I will just then finish the session. So ellas quieren agradecer pues la participación de ustedes y bueno, yo de verdad agradezco la atención, el interés y bueno, obviamente quedamos a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan abierta. Muchas gracias a todos por la participación y que tengan un excelente día. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you.